Atila, el Huno, era descendiente del gran emperador Huno Maotún. Perteneciendo a la 19ª generación, nació en el año 395 y fue una figura legendaria que infundió un gran temor durante su vida. Tras la muerte de su padre, Moncocan, Atila fue adoptado por su tío Rúa y creció junto a sus hermanos. Sus tíos Eibas y Octar gobernaban las partes oriental y occidental del estado de los hunos. Luego de que los hunos se asentaran en Panonia, enviaron soldados y algunos niños hunos a Roma. Estos niños, entre los que se encontraba Atila, debían familiarizarse con la civilización romana y los aspectos militares, recibiendo así su educación en Roma. Descontento con las condiciones de vida en Roma, Atila anhelaba regresar a la vida en las estepas. La formación que obtuvo allí fue la base de sus futuras hazañas. Atila acudió a Roma invitado por Flavio Aesio, quien se había aliado con él en el Imperio Romano para oponerse a los visigodos. Durante su estancia en Roma, se enteró del fallecimiento de su tío Ruga, lo que le llevó a asumir el liderazgo del reino huno junto a Bleda. Atila trabajó durante mucho tiempo como mano derecha de Ruga, aprendiendo profundamente sobre la política interna y externa de los hunos. Participó en múltiples expediciones comandadas por Ruga, lo que le dio la oportunidad de conocer diferentes tribus. Pero antes de iniciar, asegúrate de apoyarnos y suscribirte a nuestro canal. Así podrás continuar recibiendo las mejores publicaciones históricas, solo aquí, en Legión de Imperios. Dado que Bleda carecía de habilidades de estadista y liderazgo, dejó el poder en manos de Atila, quien aspiraba a conquistar el mundo como Alejandro Magno. Atila era conocido como un valiente guerrero sin piedad que perseguía este objetivo. Se cree que mató a su hermano Bleda. Algunas fuentes sostienen que Bleda vivió bajo la protección de Atila durante 11 años antes de morir de causas naturales en el año 445. Atila unificó a los nómadas tártaros, mongoles y varias tribus europeas para iniciar una gran contienda. Con la muerte de su hermano Bleda, Atila se convirtió en el único gobernante desde el río Danubio hasta la muralla china. El rey romano Aesio solicitó la ayuda de Atila en medio de una guerra civil, y las tropas hunas respondieron rápidamente a su llamado, defendiendo incluso contra los borgoñones germánicos que atacaban Bélgica. Los enfrentamientos entre los hunos y los borgoñones dieron origen al célebre Cantar de los Nibelungos. Tras conquistar Alemania, los hunos expandieron sus fronteras hasta el Mar del Norte y el Atlántico. Atila contrajo matrimonio con Nacara, en algunas fuentes llamada Aricán, una joven cautiva con la que tuvo un hijo, quien lamentablemente murió durante el parto. En el año 434, Atila se encontró con delegados bizantinos en la frontera huno, frente a las murallas de Constance, cerca de la fortaleza de Margos. Su llegada montado a caballo a la reunión sorprendió a la delegación bizantina, que decidió hacer lo mismo para evitar lo que consideraban una humillación. Sin embargo, los mensajeros, poco habituados a montar largos periodos, se encontraron en una situación cómica al perder el equilibrio. Atila encontró la escena divertida, y durante las negociaciones los bizantinos se vieron obligados a aceptar sus duras condiciones. Este acuerdo es conocido como el Tratado de Constance o de Maros, e incluía varias cláusulas. Bizancio no podría negociar ni pactar con las tribus hunas. No se daría asilo a prisioneros bizantinos ni a quienes escaparan de los hunos. Los refugiados capturados por Bizancio serían devueltos, aunque se podría pagar un rescate por griegos. Se mantendrían las relaciones comerciales en ciertas ciudades fronterizas. El tributo anual de Bizancio se duplicaría. Teodosio aceptó estos términos. Atila ordenó que los fugitivos retornados a manos de los hunos se instalaran en la fortaleza de Casus. En la región de Tracia, que cae dentro de los límites bizantinos, Atila hizo ahorcar a varios fugitivos que habían regresado al dominio de los hunos. Entre aquellos prisioneros que los romanos entregaron a Atila, se encontraban 2 niños, Mama y Antercam, descendientes de linajes reales. Estos niños fueron crucificados. Era crucial seguir las disposiciones y órdenes del rey huno, y sus súbditos debían obedecerle. Así, Atila castigaba a los contrabandistas hunos.
lo que propagaba el miedo bajo su nombre. Atila, junto con su hijo Ilek, sofocó la rebelión de los Sharaguren Agugur a orillas del río Idile. En la época romana, se veía a Atila con desdén debido a su aspecto y brutalidad. En el año 434, los romanos se consideraban más poderosos y asumían que los hunos no tenían más aliados. Al negociar con los hunos en la fortaleza de Marus, los romanos se dieron cuenta de que no había naciones superiores o inferiores. Atila había aprendido de sus antepasados que toda acción humana en última instancia termina en la nada. A diferencia de los romanos, que veían el mundo como un imperio en expansión, Atila no despreciaba a quienes estaban más allá de las murallas. Creía en eventos reales basados en el equilibrio de poder, consideraba la cortesía, la gobernanza y el arte del habla como irrelevantes. Atila exigió la devolución de sus súbditos fugitivos y prisioneros romanos, declarando que cada prisionero debía pagar 8 piezas de oro para permanecer en su tierra natal. Esta medida indicaba que los hunos valoraban a las personas como si fueran oro. Atila se abstuvo de establecer a los hunos y sus súbditos al sur del Danubio, debilitando así las fuerzas de caballería de los ejércitos romanos y llevando el control total de la fuerza bajo su mando. Además, aconsejó a los romanos no hacer tratos con las tribus hostiles a él y en guerra con los hunos, para mantener la paz. Atila comprendía que el Imperio Romano utilizaba a otras potencias bárbaras para derrotar a semejantes fuerzas. Para los hunos, el Imperio Romano Occidental no era una amenaza peligrosa. Cuando el emperador Valentiniano asumió el trono siendo joven, su madre Pulqueria tomó las riendas del imperio. Este era gobernado por medio de intrigas, traición y la compra de cargos y honores con dinero, lo que llevó a personas incompetentes a gobernar un imperio que había perdido su poder y gloria pasados. Tras el saqueo de Italia, Galia y España por los vándalos y otras tribus, las restantes reservas económicas se desperdiciaban en juegos cortesanos. A pesar de que el emperador Aecio liberó Galia en varias ocasiones, se vio obligado a huir de los peligros en Roma y buscó refugio con el jefe Huno Ruga. Esto demuestra que Aecio intentaba aprovechar la superioridad militar de los hunos. Atila no consideró necesario enviar un fuerte ejército a Roma, pues era consciente de las dificultades por las que atravesaba la ciudad y no le preocupaba que sus planes se viesen frustrados. Los líderes previos habían expandido las fronteras del imperio y el objetivo de Atila era consolidar esas conquistas. El reino huno era una amalgama de diversos pueblos. El rey Adik de Sepler y el rey Waleric de los ostrogodos proporcionaron a Atila guerreros valientes, y otros pequeños reyes le apoyaron con sus tropas. El hecho de que Atila fuese un soberano temido y respetado contribuyó significativamente a este apoyo. Atila solo deseaba que su pueblo le obedeciera y acatara sus órdenes. En las regiones de los Cárpatos, las áreas danubianas y en el medio Donbass, entre el Rin y el Danubio, reinaban la ley y la paz. Sin embargo, los romanos intentaron sembrar el caos y la discordia entre las tribus hunas y evitaron que Atila pudiera ejercer su poderío debido a la distancia. Empleando tropas con prontitud, Atila logró vencer a los insurrectos. Los hunos al norte del Cáucaso se rindieron sin resistencia, pero los acatios y los hunos más allá del Volga optaron por la guerra y fueron derrotados. Su líder fue ejecutado. En pocos años, Atila avanzó desde las llanuras al norte del Mar Negro hasta la costa del Mar Báltico, alcanzando la región media del Danubio, donde estableció un orden y organización estables. Mientras tanto, Roma no hizo esfuerzos por perturbar el orden. Atila presionó al Imperio Romano con el fin de explotar sus debilidades. En el año 434, las fuerzas hunas atacaron a los burgundios, obligándolos a desplazarse al oeste, un evento que eventualmente formaría parte del ciclo épico de los Nibelungos que narra las guerras huno-germánicas, donde Atila es representado como un guerrero noble y valiente. Sin embargo, en realidad, esta derrota fue orquestada por los hunos al servicio del Imperio Romano. Tras esta derrota, el comandante Aetius dirigió a los burgundios hacia la Galia, donde se fusionaron con los habitantes romanizados. Para el año 441, la relación entre el Imperio Huno y el Imperio Romano de Oriente había cambiado significantemente.
Roma enfrentaba dificultades en sus fronteras orientales a causa de los ataques de tribus árabes, revueltas en Isauria y Sanni, y ataques sufridos en Egipto por parte de los blemios y los nubios, lo que dejaba a Roma en una posición vulnerable. Atila decidió aprovecharse de esta situación, viendo una oportunidad para imponer nuevas condiciones de paz al gobierno de Oriente. Consideró que, en este punto, la diplomacia era innecesaria, y creyendo que Teodosio no podría oponer resistencia, optó por un ataque que, esperaba, le traería grandes recompensas en las futuras negociaciones. El fracaso del tratado era evidente, dado que Bizancio había violado los términos del acuerdo de paz de Marus. Más de lo que enfureció a Atila fue la violación de tumbas unas sagradas por el obispo romano de Margus, quien también robó artefactos valiosos. Este incidente llevó a Atila a justificar su agresión como una medida para castigar al obispo saqueador. Roma, reconocida por no siempre cumplir con sus contratos con aquellos que consideraban bárbaros, optó por quebrar el tratado, empujando a Atila a moverse en su contra tras atravesar el Danubio, efectivamente ocupando y saqueando fortalezas romanas clave. Finalmente, las beligerancias culminaron en la demanda de Atila para que le entregaran al obispo y a los fugitivos hunos. Aunque el Imperio de Oriente intentó cumplir con los términos del acuerdo, los eventos subrayaron la confrontación entre el poderío militar y la diplomacia. Al cruzar el Danubio, Atila saqueó vastas extensiones, debilitando a ambos imperios romanos. El conflicto dejó clara la debilitación y posición delicada de Roma, incapaz de hacer frente a las ofensivas hunas sin entrar en nuevas negociaciones. Tras construir un impresionante camino de ruina, Atila exigió aún más tributos y recursos al imperio, infligiéndole un daño severo. Al final, Atila supo cómo sacar provecho de las desavenencias romanas, monetizando su poder y estableciendo su supremacía sobre los restos del imperio debilitado. Durante este tumultuoso periodo, la posición militar de Roma se debilitó y su economía sufrió considerablemente, llevándola a pagar tributos no solo a los hunos, sino también a otras naciones y tribus. En respuesta a la debilidad de Roma, Atila redobló sus esfuerzos para enriquecerse y fortalecer su estatus en el mundo. Mientras tanto, las misiones diplomáticas con Roma fallaban en asegurar apoyo adicional de los refugiados desaparecidos, a pesar de los intentos romanos por apaciguar a Atila con oro y generosos regalos. Atila empleó una estrategia cuidadosa y aprovechó las debilidades del Imperio Romano para alterar el equilibrio de poder entre los hunos y Roma. Ante la creciente amenaza militar de los hunos, Roma ofreció grandes cantidades de oro para comprar la paz, lo que representó una carga económica significativa y puso en riesgo su estabilidad. Atila, consciente de las luchas internas en el Imperio Romano, se valió de las intrigas diplomáticas dentro de Bizancio. A medida que se rompían los tratados y aumentaban las fricciones, provocadas en parte por el incumplimiento de las obligaciones de pago hacia los hunos, Atila avanzó con sus tropas contra el imperio, conquistando importantes ciudades y fortalezas, consolidando así su control e influencia en la región. El intento fallido de Bizancio de asesinar a Atila para librarse de su amenaza resultó en vergüenza y una mayor fortaleza para Atila, quien obligó a la delegación romana a actuar con más cautela y sumisión. A pesar de estos conflictos, el poder creciente de Atila representaba un desafío significativo y costoso para Roma, profundizando aún más los problemas internos y las inquietudes políticas que debilitaban al imperio. Finalmente, Atila centró su atención en el Imperio Romano de Occidente, utilizando como excusa una supuesta propuesta matrimonial de Honoria, una noble romana, para intensificar sus ambiciones imperialistas. Esta propuesta impulsó a Roma a buscar urgentemente una manera de garantizar un acuerdo de paz con los hunos y estabilizar la región. En Bizancio, la tensión aumentó por el temor a que esta alianza pudiera precipitar el fin de lo que quedaba del asediado imperio occidental. A través de maniobras políticas astutas, Atila demoró su ataque y maniobró de manera que provocó grandes cambios geopolíticos tras la muerte de Teodosio, consolidando aún más su poder. Estos movimientos en la época reflejan la crisis y los juegos de poder que definieron la imagen de un imperio romano una vez poderoso, pero ahora en declive. Sin embargo,
A pesar de sus éxitos militares y del respeto que inspiraba entre sus seguidores, la historia de Atila tiene un final inesperado. En el año 453, tras su boda con una joven llamada Ildico, Atila murió en circunstancias misteriosas. Algunos relatos indican que simplemente falleció por una hemorragia nasal mientras dormía, mientras que versiones más noveladas sugieren un juego de intrigas o incluso asesinato. Su muerte repentina provocó una violenta lucha por el poder entre sus hijos, y el Imperio Huno, que había crecido rápidamente, comenzó a desmoronarse. No obstante, el legado de Atila perduró. Se convirtió en símbolo del azote de Dios, un terror que una vez se abatió sobre los grandes reinos de Europa. Su sofisticado arte de la guerra y sus maniobras políticas siguen siendo objeto de fascinante estudio para los historiadores que investigan la compleja relación entre las invasiones bárbaras y las antiguas estructuras romanas. En la memoria colectiva de Europa, Atila sigue siendo un poderoso gobernante que influyó de manera duradera en el continente, un ejemplo de la fragilidad y la disolución del otrora implacable poder del Imperio Romano. Atila, aunque conocido por su reputación guerrera, era sin embargo un hábil diplomático que sabía cómo cultivar tanto el temor como el respeto. Las descripciones de Prisco ofrecen una valiosa visión de la vida en la corte del líder huno, y muestran cómo Atila integraba las influencias culturales de los pueblos que conquistaba, o con los que mantenía contacto en su vida diaria. Esto creó una fusión única de tradiciones romanas y hunas. Prisco también describe lo impresionante que era, que a pesar de la aparente simplicidad y las costumbres nómadas de los hunos, Atila mantenía una fuerte centralidad y orden dentro de su corte. Su palacio era un centro de poder donde se mezclaban diversas culturas y costumbres, lo que hacía que el gobierno de Atila fuera a la vez complejo y fascinante. Estas descripciones de Prisco nos proporcionan valiosas pistas históricas que ayudan a ver a Atila no solo como el temido azote de Dios, sino también como un gobernante capaz de aplicar estrategias culturales y políticas para consolidar su poder y expandir su imperio. La ceremonia fúnebre tras la muerte de Atila debía reflejar su impresionante y gran personalidad. El cuerpo de Atila fue colocado a la vista de todos bajo una tienda de seda. Alrededor de esta tienda, caballería de élite cabalgaba cantando canciones sobre el heroísmo de Atila en memoria de sus grandes logros. La tumba de Atila es muy artística y simbólica. Según el historiador Prisco, el sarcófago de Atila tiene una estructura de 3 etapas. El primer sarcófago está hecho de oro y tiene un diseño que brilla como el sol, simbolizando la naturaleza brillante y poderosa de Atila. El segundo sarcófago es de plata brillante, como la cola de un cometa, representando el logro brillante e impresionante de Atila. El tercer sarcófago es de hierro templado, simbolizando el fuerte y constante carácter de Atila como el acero. La tumba de Atila fue enterrada en una de las pequeñas islas del río, y la ubicación de la tumba se mantuvo en secreto. La tumba fue excavada en profundidad y el lecho del río fue alterado. La tumba fue cubierta secretamente durante la noche. Durante el entierro, los esclavos encargados de excavar la tumba fueron asesinados y atacados con flechas para evitar que revelaran a alguien la ubicación de la tumba. Aproximadamente 5.000 esclavos trabajaron en la excavación, que fue vigilada las 24 horas por guardias de caballería para evitar el descubrimiento de la tumba. Esta elaborada ceremonia fúnebre fue para asegurarse de que Atila fuera recordado como un gran líder y guerrero incluso después de su muerte. Su tumba sigue siendo desconocida hasta el día de hoy, y este misterio solo ha aumentado la importancia histórica y el impacto de Atila. Si llegaste hasta aquí fue porque te gustó el video y te queremos dar las infinitas gracias. No olvides darle me gusta, comentarnos qué te pareció, activar la campanita y compartir este video con un amigo para estar al día con todas las historias de la historia humana. Solo aquí, en Legión de Imperios.